Ok, pues vamos a ver este tema, hermanos, el tema del bautismo cristiano. Ese es el tema que quisiera abordar con ustedes. Eh, y en este tema vamos a estar entendiendo varias cosas del bautismo. Entonces, quisiera invitarles para que oremos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé de su gracia para entender este mensaje. Amado Padre, gracias, gracias te damos porque eres bueno, Señor. Tú eres bueno porque nos has dejado tu palabra y tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tú iluminas nuestros corazones, tú iluminas nuestra vida, Señor, a través de lo que nos enseñas en tu palabra. Queremos rogarte que en este momento tu palabra siga, Señor, siendo esa lámpara, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor, y que nos dirijas conforme a lo que está escrito. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición en este mensaje. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a estar entonces hablando de este tema y quiero eh, ver un texto junto con ustedes, un pasaje que aparece aquí en la escritura. Vamos a ver en Mateo 28. Es un texto en donde Jesús, sabemos, entrega una comisión a los discípulos. Y vamos a ver lo que dice el verso 19, hermanos. Mateo 28, verso 19. Comparto el texto aquí en la pantalla. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a leer el texto. Mateo 28, verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros observamos cómo el Señor está hablando a sus discípulos de una encomienda. Conocemos esta encomienda, o es muy conocida la encomienda a los discípulos, precisamente de que ahora a ellos les correspondía hacer más discípulos, que fueran a las naciones y que hicieran discípulos. Y dentro de la comisión está la ordenanza de que fueran bautizados esos discípulos. Y bueno, aquí hace referencia en el nombre de quién tendrían que ser bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta es esa encomienda que el Señor les da a los apóstoles. Jesús ya estaba casi por regresar, dejarlos, hermanos, regresar al cielo, y entonces ahora les encargaba a ellos que llevaran a cabo esta misión. Entonces, aquí es donde vemos uno de los textos en donde el Señor está encargando el bautismo dentro de la iglesia. El Señor está comisionando que se lleve a cabo el bautismo dentro de la iglesia, y eso es precisamente lo que quería el Señor que los discípulos pudieran realizar. Vamos a ver qué es el bautismo, hermanos. El bautismo en la fe cristiana. El bautismo cristiano, primero podemos decir que es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo para todos los creyentes. Por lo tanto, siendo un mandato divino, no es una opción personal. Es decir, que lo que nosotros estamos leyendo ahí, hermanos, en Mateo, pues realmente nos hace ver que esta comisión, esta encomienda, no era algo que se daba como una opción, es decir, el que quiera realizarlo, ¿no? Así como que el que se quiera bautizar, ¿no? Hablando a los creyentes, no era así como
el hecho de que ellos lo decidieran si querían llevarlo a cabo o no. Más bien, en este texto lo que estamos observando es que realmente Jesús lo da por hecho, que debe de ser algo realizado, debe de llevarse a cabo. No es una opción, ¿no? No es para los que quieran bautizarse. Entonces, toda persona que es un creyente, un creyente que se ha convertido a Jesús, un cristiano, un discípulo de Jesús, debe de bautizarse. Habrá ciertas excepciones, hermanos, y ahorita podemos abordar eso quizás ya al final del mensaje. Pero en este caso, estamos hablando que es una ordenanza, un mandato divino, por lo cual no es una opción, ¿sí? Es parte de una ordenanza que Jesús dejó establecida en la iglesia. Vamos a entender más. Entonces, la palabra bautismo, hermanos, cuando lo vemos ahí en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 2, cuando habla que Pedro predicó el evangelio y la gente se arrepintió porque se habían compungido de corazón, dice la escritura. Entonces dice que ellos se bautizaron y los que fueron bautizados aquel día eran como 3,000. Y bueno, el concepto en el griego, bautismo, significa sumergir o hundir. La palabra más adecuada para bautismo es inmersión en el griego, la palabra inmersión. Entonces, esto es importante mencionarlo, hermanos, porque es el significado del bautismo. En el original griego significa sumergir o hundir. En otras palabras, también es eh, inmersión. La palabra inmersión quiere decir como algo que está por debajo, está debajo envuelto por algo en su totalidad. Y realmente ese es el propósito en el bautismo, que la persona quede sumergida, cubierta por el agua, inmersa, ¿no? Inmersa con el agua. Ese es el propósito en el bautismo o cómo se debe llevar a cabo el bautismo. Y bueno, hermanos, pues considerando un poquito sobre lo que habla el bautismo en la Biblia, es interesante saber, hermanos, que esta es una práctica que la iglesia realizó desde los primeros siglos. Por ejemplo, Pedro en el libro de los Hechos y todos los apóstoles, pues seguramente estuvieron ahí en el momento en que se bautizaron esos 3,000. Después, 5,000 personas se convirtieron en el pórtico de Salomón varios días después. Y así la iglesia fue creciendo, pero cada uno de los creyentes se iba pues bautizando. También tenemos el dato, por ejemplo, o más bien el registro en la palabra de Dios, cuando se bautizó, en este caso fue bautizado aquel hombre, el eunuco etíope, en el libro de Hechos, también en el capítulo 7. Está hablando precisamente de cómo es bautizado aquel hombre. Y él decía, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Decía el etíope cuando Felipe estaba hablándole de las escrituras, le mostró al Mesías y él precisamente creyó de todo su corazón y entonces dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que aquel momento fue bautizado precisamente aquel hombre, funcionario etíope. Bueno, esa es una práctica, hermanos, que se llevó a cabo en la primera iglesia, desde los primeros instantes de la iglesia. Con el avance del tiempo, esta práctica del bautismo fue siendo modificada, fue siendo llevada de diferentes formas. Particularmente, hermanos, el modo en cómo la gente se bautiza. En la actualidad hay personas que bautizan por aspersión. Aspersión quiere decir como salpicar, ¿no? Rociar, vertir un poco de agua sobre la cabeza de las personas. Y
hay diferentes formas donde la gente lo está haciendo a cabo. Por ejemplo, aún en el año 200 y tanto, 200, en el año 250 más o menos después de Cristo, hubo un momento en donde una persona, al querer la salvación y sentir que la salvación iba a ser asegurada en su vida por el bautismo, estaba él enfermo, estaba en enfermedad y estaba postrado en cama. Entonces, pues, al tener la dificultad de bautizarse por inmersión, ser sumergido en el agua, pues lo que hicieron fue vertir agua sobre él, ¿no? Ahí en la cama. Y esa fue la idea o la manera en cómo él, pues, decidió que ese iba a ser su bautismo, ¿no? Fue un caso quizás excepcional o particular dada la condición en la que se encontraba. Así más adelante, hermanos, con el avance del tiempo, por ejemplo, en el año de 1311, la Iglesia Católica en un concilio, en el concilio de Ravenna, en ese concilio de 1311 después de Cristo, se permitió el bautismo por aspersión. Fue algo en el que se aceptaba como un bautismo, la aspersión, ¿no? Y pues bueno, fue una práctica que de ahí en adelante se ha llevado a cabo. Ahora la forma de bautizar en la Iglesia Católica es solamente pues vertir un poco de agua sobre la cabeza del infante, ¿no? Ahora lo hacen con los infantes. Y bueno, eso fue avalado desde aquel año, 1311. Después, en el año de 1644, ahora ya no en la Iglesia Católica, sino en la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana es como la Iglesia Protestante en Inglaterra. En 1644 también ellos avalaron el bautismo también por aspersión, ¿no? Entonces ya no solamente los católicos, sino también una de las iglesias que se habían separado, de los movimientos que se separaron de la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma, donde vino Lutero en Alemania, con la Iglesia Luterana, en Inglaterra fue la Iglesia Anglicana. Entonces, ese movimiento, hermanos, pues también aceptó el bautismo por aspersión. Y bueno, pues de ahí la práctica, hermanos, de aspersión fue adoptada por esas iglesias y otras más. Sin embargo, pues como tal no hay un sustento bíblico, ¿no? En este sentido, ese método, esa forma de llevar a cabo el bautismo no es realmente algo que sustente la escritura. El bautismo que habla la Biblia es hermanos, el bautismo en donde hay donde se sumerge a la persona completamente en el agua, donde está inmersa, ¿no? Está inmersa, la persona está por debajo del agua. Ese es realmente un bautismo que vemos sí en la escritura. Vamos al siguiente punto. Quiero abordar, hermanos, cuáles algunas interpretaciones falsas del bautismo. Y aquí vamos a hablar sobre si es bueno o si es correcto bautizar a niños también, ¿no? Eso lo vamos a ver aquí. Pero primero, hermanos, quiero presentar este punto. A veces se considera, hermanos, que el bautismo es requisito para la salvación. El bautismo es requisito para la salvación. Y esto considerando algunos pasajes de la escritura, por ejemplo, realmente, hermanos, sí en la escritura lo que podemos observar es que en el tiempo de Cristo, posterior a Cristo, las personas eran bautizadas pocos instantes después de haber confesado su fe, ¿no? De haber confesado la fe en Jesús, eran bautizados. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, ¿no? Donde les describí hace un momento. En el libro de Hechos vemos cuando fueron bautizados esos 3,000 creyentes en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Ellos estaban orando en lenguas y la gente que estaba ahí empezó a pues asombrarse de lo que estaba sucediendo. Pedro predica el mensaje, les hace ver que ellos son los que habían crucificado a Jesús,
lo que estaba sucediendo en ese momento era la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, y Pedro les dice, y para ustedes y para vuestros hijos es la promesa. Y bueno, también les explica que aquellos hombres se compugieron, dice ahí la escritura, en Hechos 2, se compugieron y le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces, como tal, ese texto precisamente está haciendo la invitación al bautismo y lo relaciona precisamente con la salvación. Entonces, de alguna forma, hermanos, ese pasaje es precisamente utilizado. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 38. Voy a poner el pasaje aquí para que lo observemos. Hechos. Este es el mensaje que les da Pedro. Le preguntan, ¿qué haremos, varones hermanos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en efecto, hermanos, aquí hemos observado, vemos cómo en la primera iglesia el bautismo era casi de forma inmediata eh, al momento en que ellos confesaban la fe. Después dice que después de este versículo 38, vamos a ver el verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel día, eso está explicando, hermanos, que en el mismo momento fue que se bautizaron 3,000 personas. Ahora, esto es como que algo que vemos muy comúnmente en el Nuevo Testamento, en la primera iglesia, hermanos. De forma ya particular, lo que nosotros observamos es que también los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, ha sido deteriorado el significado y el propósito también del bautismo, así como en otros temas, por ejemplo, lo que hablábamos hace 8 días con respecto a los diezmos y las ofrendas. Son temas que han sido también distorsionados del propósito original. Y bueno, en muchos casos está relacionado, la gente piensa que si no se bautiza, entonces no será salva. Ese podríamos decir que es una interpretación equivocada del bautismo. Ahorita vemos algunos casos, hermanos. Lo que realmente es, ¿qué es lo que realmente nos da la salvación? O sea, en sí el bautismo no nos da la salvación. ¿Qué es lo que nos da la salvación? Vamos a verlo en Efesios capítulo 2, el verso 8 y verso 9. Efesios capítulo 2, el versículo 8 y también el versículo 9. Dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, lo que sí nos enseña la Escritura es que la salvación no es por obras. Podríamos pensarlo de la siguiente forma, o debemos de entenderlo de la siguiente manera. Las obras no salvan a los hombres. La salvación viene por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo.
Por fe, dice ahí el libro de Efesios, en el verso 8, por fe somos salvos. Y esto dice no de vosotros, sino que es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es que lo que Dios busca en nosotros, hermanos, es la fe, el depositar nuestra confianza en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando Él dio su vida en la cruz, pagando por nuestros pecados, nosotros podemos, gracias a Jesús, arrepentirnos, pedirle perdón, porque la causa, nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Y entonces viene ahí la salvación. Ahí es donde se da la salvación, por medio de la confianza que tenemos en que Jesús murió por nosotros. Esa es la manera de obrar de Dios para la salvación. Y bueno, aunque el bautismo lo vemos como muy próximo inmediatamente a la confesión de fe de las personas que fueron bautizadas, no por ello quiere decir que entonces el bautismo esté también como un elemento de requisito para la salvación. Por eso estamos dando este punto aquí en la diapositiva. Volvemos a la presentación, que sería un error pensar que el bautismo es requisito para la salvación, porque entonces la salvación sería por obras, ¿no? Empezar a hacer ciertas obras, como el que se quiere bautizar para ser salvo, ¿no? Yo ya me bauticé, entonces, para ser salvo necesito bautizarme, necesito diezmar para ser salvo, necesito ofrendar para ser salvo, necesito, no sé, hacer misericordia para ser salvo. O sea, no es esa la manera en cómo la salvación viene. La persona que piensa así, más bien está buscando las obras para pensar que de esa forma ganará la salvación. No, no es así, hermanos. Efesios ya lo leíamos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a ver otro texto también. Bueno, es el texto que mencionábamos hace un rato. No, más bien este es Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos 3, el versículo 19. Dice aquí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, si lo comparábamos con lo que decíamos de Hechos 2, aquí Pedro está predicando y en el texto de Hechos 2, en el versículo 38, les decía, arrepentíos y bautices. Aquí les está haciendo un llamado diferente, ¿no? No hay una similitud. Aquí les hace un llamado diciendo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí, tanto en este como en el anterior versículo, hermanos, de Hechos 2, tampoco está haciendo referencia a la fe. Pero nosotros entendemos que de alguna manera la invitación de los contextos de estos pasajes, el contexto de estos momentos donde se está predicando el evangelio, sí es una invitación a mirar a Jesús como el Cristo, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como la propiciación para nuestra salvación, en todo el contexto de los mensajes que predica el apóstol Pedro en ese momento. Así es que la conversión y el arrepentimiento están aquí mencionados en el mensaje, están referidos en estos textos y por ende eso les llevaba a tener o les estaba haciendo la invitación a tener la confianza en Jesús porque por medio de él podían encontrar la salvación. Entonces, eso es lo que vemos en los mensajes, no como tal, hermanos, la asociación de que el arrepentimiento, la fe y el bautismo sean lo que dé la salvación, ¿sí? La salvación solamente viene en este sentido cuando confiamos en Jesús y obviamente hay un arrepentimiento en nuestra vida. Vamos a regresar a la diapositiva y vamos a pasar a lo siguiente, hermanos.
Entonces, podríamos decir aquí, hermanos, que no encontramos en las Escrituras ninguna prueba como tal donde se le atribuya al bautismo la salvación, ¿sí? O sea, en la Escritura no hay un texto, no hay una cita bíblica donde se le atribuya como tal la salvación al bautismo. Pero sí existe la asociación, lo que describí hace un momento, cada vez que veíamos gente que recibía la palabra, aceptaban el evangelio, creían en el evangelio, creían en Cristo, se arrepentían, confesaban sus pecados, inmediatamente vemos que esas personas se bautizaban. Esa es la única asociación que hay, pero nada en concreto atribuyendo al bautismo como el que da la salvación. Entonces, ese es un error, pensar que el bautismo me dará la salvación. No, hermanos, no es de esa forma. Así es que, eh, por ejemplo, podríamos pensar, hermanos, un caso hipotético, o podemos pensar, no, más bien no en un caso hipotético, sino en un caso que sí nos habla la escritura en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver este caso. Si la salvación estuviese realmente ligada al bautismo, ¿qué sucedería en este caso de Lucas? En el capítulo 23, vamos a ver lo que dice el verso 40. Este pasaje nos habla de aquel hombre que estaba estaba con Cristo, estaba Cristo crucificado, un ladrón a su derecha, otro a su izquierda. Uno de ellos dice las siguientes palabras: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Verso 42 dice: dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice el verso 43, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, así como este caso, hermanos, podríamos pensar que la salvación, en este caso, si fuera la salvación fuese un requisito, perdón, el bautismo fuese un requisito para la salvación, este hombre, Jesús, no tendría por qué haber anunciado salvación y entrada a la vida eterna sin haberse bautizado. No sé si me explico, eso es lo que trato de transmitir. Si no fue bautizado, entonces, ¿por qué este hombre podría haber entrado al paraíso? Sabemos que solamente las personas que han sido salvadas, hermanos, son las que podrán entrar a la vida eterna. Este hombre fue un hombre que, por lo que deja ver el pasaje, Jesús le estaba prometiendo el acceso a la vida eterna. Y bueno, este es un ejemplo. Vamos a continuar en el estudio, vamos a ir aprendiendo más cosas, conociendo más sobre este asunto del bautismo. Vamos al siguiente punto, hermanos. Entonces, otra eh, eh, idea falsa o interpretación falsa sobre el bautismo puede ser la siguiente: que el bautismo es necesario en los infantes o en los niños, ¿no? El bautizar infantes. Y esta idea falsa, hermanos, es argumentada por los siguientes incisos que aparecen ahí en la pantalla. Uno de ellos es pensar que el bautismo es imprescindible para la salvación, lo que decíamos hace un rato, y que al bautizar cualquier persona se introduce en la grey cristiana, entre ellos inclusive a los bebés. Es decir, que en automático, ¿no? Como que la persona que se bautiza ya en automático pasa a ser de la grey
La palabra grey quiere decir del rebaño del Señor. Entonces, por eso algunas iglesias le dan sí el énfasis al bautismo y aún pues le dan un énfasis por encima de otros principios y verdades de la Escritura. Para algunas iglesias y congregaciones lo más importante es bautizar. Se les bautiza porque las personas tienen esta idea de que al ser bautizados ya son grey del Señor. Esa es la idea que se tiene, hermanos. ¿Por qué se tiene esta idea? Porque por lo que explicábamos hace un ratito, en el punto 1, la gente piensa que el bautismo es imprescindible, quiere decir indispensable para la salvación. Entonces, al predicar eso y hablar del bautismo y hacer énfasis en el bautismo, pues hay que bautizar y bautícese y usted bautícese y no le importa si usted es la primera vez que llega aquí a la iglesia, no importa si usted fue bautizado en otro lugar, bautícese aquí, aquel bautismo no fue el correcto, aquí va a ser el verdadero. Entonces, en algunos movimientos sí se hace un énfasis sobre el bautismo. Y bueno, por un lado, si lo vemos cuando comentábamos que el bautismo es una ordenanza del Señor, sí es importante llevar a cabo el bautismo, pero no al grado de hacerlo por hacerlo, ¿no? Y de bautizarnos porque tengamos que bautizarnos. Hay que ver realmente si estamos preparados para llevar a cabo el bautismo. Así es que por eso en la Iglesia Católica, en algunas otras iglesias como la anglicana y algunas otras iglesias, la Iglesia Ortodoxa, bautizan a los niños. Y este concepto lo tienen los padres. Es necesario llevarlo a bautizar. A veces se piensa que si no se bautiza, por eso es enfermizo el niño, por eso de repente anda llorón o de repente anda muy intranquilo, muy inquieto, en las noches no duerme, a lo mejor se le ha caído varias veces a la persona, quizás ha tenido varios percances el niño, accidentes, no lo sé. Entonces las ideas a veces son relacionar y decir que porque no se ha bautizado ese niño, por eso es así o por eso ha tenido todas esas desventuras en la vida. Bautícenlo y ahí está la abuelita y ahí está la comadre y ahí están los parientes y los familiares, pues presionando a la gente para que sea bautizado el niño. Pero eso, hermanos, pues es una práctica que no hay un sustento en la Biblia. En la Biblia no vemos ninguna persona que haya sido bautizada en la infancia, ni una ordenanza respecto a bautizar a los infantes. Entonces, el bautismo que llevaron a cabo, el bautismo de los niños, fue precisamente ya una idea de la religión católica, con este concepto, que al ser bautizados ya formaban parte de la grey del Señor. Y bueno, pues pertenecían al rebaño de Dios y así, aún se fueran después y no estuvieran en esa iglesia, ellos son parte de esa iglesia porque ahí fueron bautizados. Y eso también, hermanos, en el contexto ya de la iglesia pentecostés o vamos a decirlo de la iglesia protestante para ser más abierto, más general, en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante, también se tiene una idea similar. Algunos hombres no salen de su iglesia aun cuando la iglesia está muy mal. El pastor realmente está pues viviendo en pecados, ha habido pecados, hay robo, a lo mejor hasta ha caído en infidelidad, hay situaciones ahí que son, que hay pruebas de que él ha hecho cosas indebidas y la gente se queda en esos lugares porque ahí fueron bautizados. Y como ellos son parte de esa iglesia, no pueden salir de esa iglesia. A veces de esa manera se los plantean también a los feligreses. Hermano, usted va a ser bautizado, usted aquí nació y aquí se va a quedar y hasta que usted muera estará en esta iglesia porque este es el bautismo que usted recibe en esta congregación, en esta iglesia cristiana. Y no debe de faltar a su voto
que hace el día de hoy. Y entonces, hermanos, pues hay personas pues que de alguna forma se sienten ligadas a esas iglesias porque ahí se bautizaron. No importa cómo esté la iglesia, ¿no? No importa que pues haya pecados ahí escandalosos, el de la alabanza anda con varias jovencitas, ya embarazó a una, termina esa relación, después anda con otra, no importa si el pastor pues ha defraudado a los feligreses, ha pedido prestado y no ha pagado, no importa si hay murmuraciones, divisiones, están peleando el terreno, están ahí a lo mejor haciendo alguna otra situación que está realmente poniendo en mal el nombre de Cristo. Pero el asunto es que todos ya son bautizados. Eso es lo que les interesa a las iglesias y a las congregaciones. Hermanos, pues esos son precisamente a causa de las interpretaciones falsas que hay del bautismo. Entonces, inclusive a veces hasta se les da un diploma, se les da un reconocimiento del bautismo en ciertas iglesias. ¿Por qué? Porque eso les hace sentirse unidos a esa iglesia. Y no está mal por algún lado, en algún momento no está mal dar eso, o sea, no tiene nada de malo que se le dé algún reconocimiento a la persona, algún diploma, ¿no? Por ello. Pero es algo así lo que hace la Iglesia Católica también, ¿no? Le da la fe de bautismo, ¿no? Y hermanos, ¿cuánto tiene peso en provincia, en las comunidades rurales, en lugares así, donde no hay registro civil, pero había una iglesia y ahí fue bautizada la persona y ahí está su fe de bautizo, ¿no? Entonces, ese es presentado como un acta de nacimiento, casi, casi. Entonces, algunas personas en las iglesias pentecostales sienten también eso, hermanos, que su fe de bautizo, como fue obtenida en ese lugar, pues de ahí son y de ahí pertenecen y ahí tienen que quedarse. Entonces, muchas veces es más bien un lazo emocional lo que detiene a las personas. Esto lo estoy hablando en un contexto de cuando hay una necesidad de salir de una iglesia en la cual no se predica la verdad, el nombre de Cristo está siendo puesto en mal o por alguna otra razón la persona quizás tenga que salir de esa iglesia, algún otro razón. Así es que, hermanos, eso sucede. A veces es triste que eso esté aconteciendo. Lo que la escritura sí dice, hermano, respecto a los niños es que debe de haber instrucción en los niños, no como tal un bautismo, pero sí instrucción en la fe cristiana, como lo que dice la escritura ahí en 2 de Timoteo 3:15, donde le habla Pablo a Timoteo y le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, habla de la instrucción que él necesita desde la niñez o necesitó desde la niñez, se la transmitió su abuela y su madre, fue transmitida esa fe, pero no habla como tal de un bautismo de los niños. En otros casos, se argumenta que el bautismo de los infantes, hermanos, pues reemplaza la circuncisión. Es decir, como en el Antiguo Testamento, Dios le dio como pacto a Abraham la circuncisión. Ahora en la fe, en el nuevo pacto, Dios le da el bautismo como un pacto a los creyentes para que los hijos que nacen en ellos, al ser bautizados, entran en el pacto del Señor. Esa es una interpretación, pues que no, como tal, no hay un fundamento, solamente es el relacionar dos eventos que están en la escritura, en efecto están en la escritura, es decir, el bautismo y la circuncisión, pero que no tienen, no hay un sustento de argumentar que el bautismo sustituye la circuncisión, ¿sí? No es realmente eso una realidad que se transmita en la escritura. Así es que es importante conocer esto, hermanos. El bautismo no reemplaza la circuncisión, no se debe de llevar a cabo como con ese propósito. Sabemos que sí, la circuncisión era para los bebés varones judíos, ¿no? Que en el Antiguo Testamento nacían, entonces eran circuncidados y quedaba precisamente
pues el registro de ese pacto a través de la circuncisión. Y bueno, solamente era para los varones, como tal las mujeres pues no entraban en ese tipo de acto, ¿no? Entonces, más bien aquí ya el bautismo no excluye, el bautismo no excluye a personas en ese sentido de género, ¿no? Por su género. Aquí son tanto hombres como mujeres el bautismo. En la circuncisión solamente los varones. Entonces, la circuncisión sí era obligada para los judíos, pero no tiene nada que ver con la fe del bebé, ¿no? Se le practicaba esa circuncisión como una señal de pacto y no se vincula, hermanos. Como decía yo, el bautismo no se vincula con ningún pacto en el Nuevo Testamento. Más bien es un acto de fe y es una profesión de fe, el bautismo. También el bautismo pues no está relacionado con la nacionalidad, ¿no? Como sí lo hacía, por ejemplo, la circuncisión, podría ser señal de la nacionalidad, de que pertenecían al linaje de Abraham o que eran hebreos o descendientes de Abraham. Entonces, como tal, esa sí había una relación de la circuncisión con sus orígenes, ¿no? Con los orígenes que ellos tenían, descendientes de Abraham. Pero en este caso el bautismo no tiene pues como tal el que atribuya, ¿no? Eh, un origen, ¿no? Como el origen de una nacionalidad o ser de la descendencia de alguna persona. Bueno, entonces a veces también se considera que el bautismo tenía que ser de esta forma, hermanos, en los infantes, pero ya hemos mencionado, pues no hay como tal un sustento. El siguiente punto también, hermanos, es que el bautismo por aspersión, el bautismo que se hace salpicando, rociando un poco de agua sobre la cabeza, sobre la persona, representa la venida del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, eh, la gente por eso argumenta que el bautismo también debe ser por aspersión, considerando esto, pero eso también es un error del bautismo. Vamos al siguiente punto, hermanos. Quizás esta pregunta es interesante. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes deben de ser bautizados? Pues aquí lo vemos en la presentación. Todos los creyentes y solo los creyentes. Todos aquellos que se han arrepentido y que han creído en el Señor Jesucristo. O sea, ¿quién es un creyente? El que se ha arrepentido y el que ha creído en Jesucristo. Entonces, todos los que son creyentes y solo los creyentes, ¿sí? Vamos a ver un pasaje que dice aquí el libro de Hechos. Hace un momento lo veíamos. Hechos capítulo 2, verso 41. Dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y bueno, cuando dice aquí que recibieron su palabra, se refiere al mensaje de Pedro, pero sabemos que en sí no era el mensaje de Pedro, sino la ordenanza de predicar el evangelio, ¿no? ¿Con qué propósito? De hacer discípulos. Y aquellos que recibieron la palabra fueron bautizados. Entonces, un creyente es aquel que ha recibido la palabra de Dios, ha sido dirigido a un arrepentimiento y ha creído en Jesús. Es decir, que Cristo es la persona por la cual puede encontrar la salvación. Ese es un creyente. Vamos a ver otro texto. Podríamos verlo aquí en Hechos capítulo 8, hermanos.
capítulo 8, el versículo, vamos a ver, 36. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, aquí vemos otro caso. Como decíamos quizás al principio, hermanos, tanto en Hechos 2, en Hechos 3, vemos que momentos posteriores a la confesión de fe, al arrepentimiento de las personas, se llevó a cabo el bautismo. También en este caso lo vemos con Felipe y el eunuco. Aquí el eunuco dice que regresaba ya, hermanos, de haber ido a Jerusalén y de adorar. Estaba de regreso a sus actividades, iba de camino y lo encuentra Felipe y entonces él empieza a predicar, él cree en Jesús y bueno, pues era el momento en donde él dice, aquí hay agua, entonces, ¿qué tengo que hacer para yo poderme bautizar? Y Felipe le dice, pues si crees de todo corazón, entonces es bautizado y aquel hombre, pues fue precisamente bautizado en ese momento. De ahí en adelante, hermanos, seguramente no se iba a volver a ver a este eunuco, es decir, Felipe ya no se iba a encontrar más con el eunuco. Él regresa a Etiopía, su país de origen, y allá precisamente, pues seguramente vivió su fe el eunuco. También podríamos pensar en otro pasaje, hermanos, aquí en Hechos 16, vamos a ver. Hechos 16, el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice el verso 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces nos refiere aquí a esta mujer que ella estaba muy atenta a lo que Pablo decía, y aunque no da detalles, hermano, de cómo fue su conversión, su salvación, pues seguramente ese corazón abierto, dice aquí que el Señor abrió su corazón. Entonces, eso refiere que el Señor hizo una obra en la vida de esta mujer y ella, pues seguramente creyó en lo que Pablo estaba hablando y pues inclusive fue bautizada, ¿no? Ella fue bautizada. Entonces, así vemos en distintos pasajes, hermanos, cómo se describe cómo el evangelio llegaba a las personas y como tal no hay recetas, es decir, qué sucedía en el momento en que la persona recibía la palabra. Si te das cuenta, es diferente la reacción en cada una de las personas, pero sin embargo, lo que se deja ver es que después de haber recibido la palabra, esas personas ya no eran las mismas, eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta mujer Lidia dice que le rogó a Pablo, ¿no? Que se quedara con ellos en su casa. Una mujer que abrió su casa para que fuera hospedado aquel hombre y estuviese ella recibiendo más palabra de Dios seguramente para hacer un acto de misericordia, de servicio, en este caso hacia Pablo, hacia las personas que estaban con él, recibirlos en su casa, brindarles un hospedaje, ¿no? Un abrigo, una comida, darles precisamente techo donde poderse ellos quedar. Y eso habla de la acción de esta mujer, es decir, su conversión.
Ella seguramente en esa condición buscaba hacer el bien. Y así vemos que en cada evento, hermanos, pues manifiesta que esas personas al recibir el evangelio ya no eran las mismas y esas personas estaban siendo bautizadas. Vamos a continuar aquí con la presentación. Entonces, estamos refiriendo en este punto, hermanos, que ¿quiénes son los que deben de ser bautizados? Los creyentes y solo los creyentes, es decir, aquellos que se han arrepentido y han creído en el Señor Jesucristo. Hermanos, en este tiempo vemos, lo decía yo hace un rato, el bautismo se le puede administrar a cualquier persona. Inclusive hay personas que cuando realizan bautismo, hay iglesias, congregaciones, cuando llevan a cabo bautizos, pues a veces van invitados, a veces van familiares de los que se van a bautizar, va una persona nueva y se les invita precisamente también a esos invitados, se les dice, alguno de ustedes que está aquí por primera vez, no ha recibido a Cristo, hoy recíbelo en tu corazón y hoy mismo puedes bajar a las aguas, puedes ser bautizado para que seas salvo, y entonces empieza ahí a hacer alguna referencia a lo indispensable del bautismo para que pues no sean condenados, por ejemplo, que no vayan a la condenación. Entonces, quizás en el ambiente, hermanos, de realizar los bautizos, ven cómo otros están bautizando, los cantos, testimonios que ha habido, una palabra, alguien emotivamente va a decir, yo quiero ser bautizado. Pero ¿será realmente el momento para que la persona sea bautizada? ¿O habrá en su corazón un genuino arrepentimiento? ¿Habrá una salvación verdadera en esa persona para que sea bautizado en ese instante? Bueno, en ese aspecto, las congregaciones pues no se han detenido a examinar y a analizar si las personas están en la condición de ser bautizadas. Como lo decía yo también respecto al tema anterior, hermanos, pues cualquier persona en este sentido lleva a cabo los diezmos y las ofrendas y se le dice a las personas que diezmen y que ofrenden. Entonces, hermanos, no hay realmente un cuidado en relación a, pues, instrucciones que habla Dios en la palabra. Así es que solamente los creyentes son los que pueden en este sentido bautizarse. Y será importante ver quién es la persona que se estará bautizando. Por ejemplo, en el tiempo de Juan el Bautista, algunos fariseos vinieron a él para ser bautizados, pero Juan el Bautista les dijo que ellos necesitaban manifestar frutos dignos de arrepentimiento para poder llevar a cabo ese bautismo. Y en este caso, Juan el Bautista mandaba a las personas precisamente con este propósito. Vamos a verlo aquí en la escritura, hermanos, en el Evangelio de Juan, perdón, en Evangelio de Mateo. En el capítulo 3, verso 8. Es Juan el Bautista que dice estas palabras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y veamos el siguiente. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces la gente venía a Juan el Bautista para ser bautizada. Y si analizáramos ese pasaje, hermanos, meditáramos, reflexionáramos un poquito, Juan el Bautista estaba predicando acerca de volverse a Dios. El bautismo o el mensaje de Juan el Bautista se caracterizó en un mensaje de arrepentimiento. Y ese mensaje era necesario porque es el mensaje que preparaba el camino al Señor, como dice la Escritura, que era la misión que tenía Juan el Bautista, preparar el camino al Señor, es decir, al Señor Jesús.
Y él predicaba el arrepentimiento y llamaba al arrepentimiento a las personas, y en ese sentido ellos eran bautizados hablando de que ellos estaban arrepentidos. Entonces su bautismo también representaba un arrepentimiento. Ellos se bautizaban, las personas que venían a Juan eran bautizadas y hablaba de un arrepentimiento en sus vidas. Pero muchos de ellos venían, o algunos de ellos venían solamente por imitar lo que varias personas estaban haciendo. Había gente que se acercaba a Juan el Bautista y también quería ser bautizada. Y entre ellos estaban escribas y fariseos, y Juan, sabiendo cuál era su intención y sabiendo que no había en ellos un genuino arrepentimiento, les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Voy a regresar unos versículos atrás. Vamos a ver lo que dice el verso 7. Miren lo que nos dice aquí el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y bueno, el siguiente versículo es donde les hace referencia: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, lo que nos revela este texto es que esas personas se querían bautizar solamente por sentir que estaban haciendo cosas bien, las cosas bien. No había un genuino arrepentimiento, por eso les llama al arrepentimiento verdadero. Y cuando les dice frutos dignos de arrepentimiento, es que se mostrara en su vida, en su conducta, que ellos estaban arrepentidos, porque como llevaban la vida hasta ese momento, no evidenciaba un arrepentimiento. Así es que, hermanos, este pasaje también nos ayuda a entender por qué nosotros estamos argumentando en la diapositiva que el arrepentimiento es para los creyentes y solamente para los creyentes. Ellos son los que deben de ser bautizados. Sí. Vamos al siguiente punto, hermanos. Vamos a hablar acerca de el simbolismo del bautismo. El simbolismo del bautismo. Ahí vemos una imagen. Esa sería una inmersión, ¿no? Esa es una inmersión. Es decir, la persona que es bautizada está totalmente sumergida, está inmersa en el agua. Entonces, el bautismo requiere la inmersión completa del creyente, y esto representa una figura. Es una figura, es un simbolismo de la identificación espiritual del creyente con los siguientes puntos. Cuando una persona se bautiza, el creyente se identifica con Cristo en la muerte, primero en la muerte, segundo en la sepultura y tercero en la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo tiene ese significado simbólico. El bautismo tiene un significado simbólico. Cada creyente que se bautiza, entonces lo que está anunciando, hermanos, es que él se identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos. Ahí nos habla precisamente de este aspecto, lo que representa el bautismo. Romanos 6, verso 3. Vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida.
Y esto es muy importante, amados hermanos. Entonces, como decíamos en la diapositiva, el bautismo tiene un significado simbólico donde el creyente se identifica con Jesús en su muerte, en su sepultura y en la resurrección. Y aquí este pasaje de Romanos 6, del verso 3 al 4, está argumentando eso. Y los que hemos sido bautizados, ¿no sabéis que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces el bautismo, voy a regresar a la imagen, hermanos, porque nos va a ayudar a visualizarlo. Aquí en la diapositiva, estamos viendo que una persona está siendo sumergida en el agua. Eso representa que él ha sido sepultado y se identifica con Cristo, en que Cristo murió, fue sepultado, y obviamente llegará el momento en donde saldrá del agua, y eso representa la resurrección de Cristo, ¿no? Esos son los simbolismos del bautismo. Pero también esto tiene un propósito, hermanos, que el creyente al hacer este acto, eso es lo que anuncia, que él ha muerto al pecado y al mundo. O sea, es decir, él está muerto a este mundo. Eso es lo que argumenta el apóstol Pablo en todo el capítulo 6, que debemos de estar muertos al pecado. Eso es lo que dice más adelante el apóstol Pablo. En el capítulo 6 argumenta que el hombre debe estar muerto al pecado. Y dice que así como en otro tiempo nuestros miembros sirvieron a la injusticia, pero como hemos muerto al pecado, ahora nuestros miembros deben de estar vivos para la justicia, es decir, sirviendo a la justicia. Y esa es la idea, que si una persona se identifica en la muerte de Jesús, va a morir al pecado, al mundo, al yo, a las pasiones de este mundo, va a morir y saldrá o se levantará para una nueva vida. Y eso es lo que argumenta también en Romanos capítulo 6, verso 4. Dice, así también nosotros andemos en, en nueva vida. Voy a volver a colocar el texto al final del versículo 4. Dice esto, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, eso es lo que representa realmente el bautismo. Por eso es importante, hermanos, que cuando nos bauticemos, pues entendamos si ya estamos preparados para el bautismo, si ya estamos preparados para el bautismo. ¿Qué sería andar en una nueva vida? Pues es decir, quiere decir que ya no estás practicando lo que vivías antes de venir a Cristo, antes de haberte entregado completamente a Jesús. Si ahorita estamos escuchando el evangelio, pero no hemos entregado toda nuestra vida a Jesús, hermano, seguramente habrá pecados en nuestra vida. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, pues estarás precisamente batallando con pecados. Puede ser la mentira, pueden ser malas palabras, puede ser algún vicio, puede ser algo que ves, las imágenes, es decir, cosas que ves en el teléfono que realmente no agradan a Dios, cosas sucias, cosas que no son correctas. A lo mejor el robo, puede ser a lo mejor la amargura, el rencor, resentimiento hacia alguien. Y si hay algún pecado en nuestra vida, es porque no nos hemos rendido a Cristo. Podríamos decir, no hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo vamos a ser sepultados si no hemos sido muertos? Es como decir que entierran a una persona viva. No es la forma, no es lo correcto. Enterrar a un vivo no es así. Esa persona tiene que estar muerta para ser sepultada. Y así nosotros debemos de estar muertos al pecado para ser sepultados en esa figura, imagen del bautismo y renacer o salir del bautismo para una nueva vida. Entonces, ese acto, hermanos, es lo que representa el bautismo, ¿sí?
Pero no es solo hasta el bautismo cuando esto sucede. La persona lo puede hacer antes del bautismo, es decir, en algún momento, aunque no se ha bautizado todavía, pero hubo un momento donde ese hermano, donde esa persona entregó su vida a Jesús y renuncia al pecado y está muerto al pecado, fue a Cristo, creyó en él, le han sido perdonados sus pecados, tiene paz, tiene gozo, tiene relación, una relación con Cristo, ama a Cristo, quiere vivir para Cristo, quiere servir a Cristo, quiere hablar de Cristo, está enamorado de Cristo y quizás no necesariamente tenga que bautizarse ya. Eso ya está en él, la salvación. Posteriormente viene este acto, el acto del bautismo, para representar lo que ya está viviendo él. Lo que ya está viviendo es una muerte al pecado y ahora una nueva vida en Cristo. Y cuando él se bautice, en el momento donde él se bautice, lo estará anunciando públicamente. Pero ya es algo que está en él. Así es que el bautismo, hermanos, en agua es una demostración visual, es una demostración visual de lo que ya ha sido efectuado en nuestra conversión. Vamos a la diapositiva, vamos a ver los siguientes puntos. Bueno, aquí vemos el simbolismo, todavía hablando del simbolismo del bautismo, ahí vemos una imagen un poco como ya en el atardecer, donde un hombre está bautizando a una joven. Ya está saliendo ahí la joven, hermanos, ya está saliendo del bautismo, es decir, eso anuncia que ahora es una nueva vida. Ella está en una nueva vida. Vamos a ver los puntos. Entonces, el bautismo es una demostración visual. Del bautismo en Cristo. Esto ya fue efectuado en el momento de nuestra conversión. Es decir, que nosotros tenemos ahora una nueva vida en Cristo. También, hermanos, el bautismo exhibe al creyente siendo sumergido en las aguas de la muerte en la persona del Señor Jesús y presenta al nuevo hombre en Cristo, levantándose para andar en novedad de vida, es decir, en nueva vida. Entonces, lo que decíamos es una sepultura, la persona es sepultada, eso también refiere a la conversión, y sale el creyente del agua para ser exhibido como un hombre que surge de las aguas en la persona del Señor Jesús, como una nueva persona, una nueva criatura, como dice Primera de Corintios, y es presentada como un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que representa entonces el bautismo. Aquí debemos decir, hermanos, que al ser el cristiano, al ser bautizado, da testimonio de que todo lo que era su vida sin Dios fue llevado a la muerte, es decir, que Cristo fue llevado a la muerte en la cruz, y al salir del agua manifiesta que ya no vive él, sino que ahora vive Cristo en él, ¿no? Como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto representa el bautismo, entonces. Salir a una nueva vida, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y es vivir para Cristo. ¿Sí, hermanos? Vamos al siguiente punto, hermanos. ¿Cuáles son los propósitos del bautismo? Primero es obedecer el mandato del Señor. Ya decíamos, hermanos, el bautismo es una ordenanza, no es una opción, o sea, no es si lo quieres hacer, si un cristiano, un verdadero cristiano creyente, debe de bautizarse.
Recordemos que el bautismo no otorga la salvación, pero cada creyente recibe la aprobación del Señor cuando obedece este mandato, que es precisamente el bautizarse, ¿sí? Entonces, uno de los propósitos es obedecer el mandato del Señor. Ahí vemos una imagen, hermanos, donde varias personas están ahí en una piscina y pues seguramente varios de ellos estarán siendo bautizados. Creo que apenas los van a bautizar. Bueno, segundo propósito es dar testimonio de la identificación del creyente con Cristo, que es lo que mencionábamos anteriormente, lo que representa el bautismo. El creyente da testimonio que se identifica con Cristo en la muerte, sepultura y resurrección. Tercero, dar testimonio de la identificación del creyente con la iglesia. Dar testimonio de la identificación del creyente con la iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros nos identificamos con la iglesia porque los miembros de la iglesia han sido bautizados, ¿no? Todos los que están en la iglesia han sido bautizados y nos identificamos con ellos. También pasaron este evento, también ellos dieron ese paso en su vida, se bautizaron dando testimonio de eso, se identificaron con Cristo y al identificarse ellos con Cristo, yo también me identifico con ellos. Entonces también nos da una identidad con los demás hermanos. La identidad con Cristo es al mismo tiempo la identidad con el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. La muerte y la resurrección de Cristo no solo se refiere a la unión personal con Cristo, o sea, como individuos con Cristo, sino también a la unidad con el cuerpo de Cristo. Todos somos parte de ese cuerpo. Eso es lo que habla Primera de Corintios 12, por ejemplo, dice que el cuerpo de Cristo es uno y tiene muchos miembros, ¿no? El cuerpo de Cristo es uno, pero tiene muchos miembros. ¿Quiénes son esos miembros? Cada uno de los hermanos, cada uno de los creyentes que han dado ese paso también del bautismo. Vamos al siguiente punto, el cuarto propósito, ser reconocido como miembro de una iglesia local. Eso es una realidad, hermanos. Los que han sido bautizados, pues nos identificamos localmente. Nos gozamos con el que se goza. Nosotros, yo un servidor, pues ya tiene pues cerca de 24 años, 23 años quizás, que me bauticé. Gracias a Dios, yo me bauticé hace ya algunos años. Pero cada vez que hay un hermano que se bautiza, pues nos sentimos identificados con él y nos reconocemos como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ver otros puntos, hermanos, también. Algunos comentarios, observaciones, ya pasando a otros datos, referente al agua. El bautismo se realiza en cualquier lugar donde puede disponerse de suficiente agua, ya sea un río, el mar, una alberca de esas que se arman ahora ya son albercas que se pueden colocar en algún patio, ¿no? En algún lugar donde quepa, pueden colocarse esas albercas. Y bueno, a veces hay ideas en relación a eso, hermanos. Por ejemplo, hay quienes piensan, o iglesias piensan, o algunas personas llegan a pensar que lo más conveniente es un río. Una ocasión una persona decía que debía de ser en un río el bautismo, porque así el río se llevaba todo el mal, la inmundicia y el pecado y la maldad, y la persona pues al bautizarse en el río pues ya era lavada, ¿no? Prácticamente esa es la idea que se tiene, pero pues como tal, hermanos, pues no, es agua, al fin y al cabo, el agua representa sí, es un medio para limpiar, pero en la escritura tiene esa figura, pero más que eso, pues representa como la sepultura, ¿no? La muerte y el levantamiento a la resurrección. Entonces, puede ser en una alberca, puede ser
bautisterio, ¿no? A veces ya hay iglesias que construyen sus propios bautisterios ahí en la congregación, en el local, tienen su bautisterio y pues ahí se meten quizás al terminar el culto, si alguien quiere recibir al Señor, pues hasta ese mismo día lo bautizan ahí, ¿no? Bueno, eso llegan a ser algunas iglesias. Estoy comentando que puede ser en cualquier lugar donde haya la suficiente agua para poderse llevar a cabo la inmersión, ¿no? El agua, aparte de su composición natural, hermanos, no posee virtud alguna. Esto es importante tener en claro. El agua en sí no va a transferir alguna atribución espiritual o alguna otra atribución a la persona que se está bautizando, porque si no caeríamos como el agua bendita, ¿no? La idea del agua bendita, hermanos, pues por el hecho de ser agua que a lo mejor el sacerdote oró por ella, no se hizo ciertos ritos para transformarla de agua común y corriente a agua bendita, y al rociarla entonces en las personas tiene un efecto mágico, pues entonces también caeríamos en ese concepto, ¿no? Que tiene que ser agua del río, agua del mar o agua de Jerusalén. Hermano, es que yo necesito ir al agua de allá del río Jordán para ser bautizado, porque allá se bautizó Jesús en el río Jordán y ahí Juan el Bautista bautizaba, y entonces pues hay que hacer una peregrinación allá y allá nos bautizamos. Bueno, hermanos, si te bautizas en el Jordán, si te bautizas en el río de aquí de, pues no sé, de algún río de Morelos, de algún otro lugar, pues no vas a ser más espiritual porque te bautizaste en el río Jordán que porque te hayas bautizado en el río de aquí de México, ¿no? No hace diferencia el agua, de donde sea, ¿no? Y esto es lo que a veces sucede, hermanos, con objetos, ¿no? Que se les dan ciertas atribuciones, ¿no? A veces la gente va a esos lugares santos y sagrados, así les denominan, y hasta se hincan, besan una piedra, ¿no? Tocan la piedra, la ungen, la untan, o más bien toman algo de la piedra y se la untan en la cara y se echan así en el cuerpo, como si esos objetos les transfirieran algún poder, alguna atribución espiritual. Eso, pues es como pensar en la magia, hermano. Es como pensar en la hechicería, como la persona que, a lo mejor, pues, por colgar un amuleto en su casa, le va a ir bien, ¿no? Va a tener la protección, como el que, pues pone una imagen ahí en su cuarto, en su habitación, para que sea protegido de fuerzas malignas. Entonces, hermano, pues se cae en la superstición, se cae en la hechicería, se cae en en ese tipo de cuestiones que tienen que ver con pues con la superstición, con la magia, ¿no? Y pues realmente eso no es de Dios. Entonces, el agua, aparte de su composición natural, pues no posee ninguna virtud especial, ¿no? También, hermanos, es importante mencionar que nada no adquiere para el bautismo alguna propiedad espiritual o milagrosa, ¿no? Es algo de lo que estaba refiriendo en el punto anterior, como si atribuyera alguna facultad extraordinaria, ¿no? Si te bautizas en el Jordán, pues hasta puedes recibir la llenura del Espíritu Santo, porque cuando Jesús se bautizó en ese río, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, pensar que si nos bautizamos en el río Jordán, vamos a ser llenos del Espíritu Santo es como atribuirle, ¿no? El poder al agua. Pero ¿de quién vienen las cosas? Vienen de Dios, hermanos. Las cosas vienen de Dios y son de parte de Dios. Entonces, no hay que poner la fe, no hay que poner pues la confianza en sí en el acto, sino en Dios, que estamos obedeciendo obedeciendo una ordenanza de Él, bautizarnos y bueno, llevarlo a cabo confiando en el Señor, que será para su gloria y que será para el agrado de Él. También respecto a los que intervienen en el bautismo. Esto lo comento, hermanos, también para que nos ubiquemos un poquito en pensar, ¿no? Es que si me bautiza, por ejemplo, en la iglesia de Corinto,
pues había quienes tenían ese concepto, esa idea. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Entonces, la iglesia estaba dividida en base a quién tenían una preferencia. No, pues yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Cefas, otros decían. Yo prefiero a Apolos. Y eso era una división. Entonces, hermano, pues independientemente de quién te bautiza, lo importante es que eres bautizado y el que está en ese momento para dar testimonio, para glorificar su nombre es Jesús, es Dios, que vas a ser bautizado en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Y bueno, Él es el que dará parte, hermano, independientemente si ahí te bautiza el hermano Sergio, bautiza el hermano Adán o algún otro hermano, o algún hermano que es un creyente solamente, a lo mejor ni siquiera es predicador, pero está ahí bautizando, apoyando en el bautismo, pues eso es algo que no es realmente lo relevante. Entonces, el bautismo se realiza por la previa confesión de fe del hermano bautizado y bajo su responsabilidad. Es decir, pues normalmente nosotros evaluamos a los hermanos que se van a bautizar, les hacemos una evaluación y pues en base a esa evaluación inclusive vemos quiénes pues son realmente hermanos que estarán como candidatos, ¿no?, a bautizarse. También pues en base a la honestidad y la transparencia, hermano, su sinceridad, ¿no?, de lo que ellos comentan. Si responden con la verdad. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque algunas personas inclusive, pues por miedo a no ser bautizados, omiten o niegan o esconden alguna situación. Pero bueno, eso es algo que a lo mejor al hombre se nos puede pasar, a las personas se nos puede pasar, no lo vemos porque pues, solamente Dios es el que conoce corazones, intenciones. Y bueno, pues la responsabilidad es en ese sentido de aquella persona que confiesa su fe y que dice que él quiere bautizarse como un creyente. Entonces, eso es lo que él determina, ¿no? El bautismo puede ser administrado por cualquier creyente en común, caracterizado por tal fin. Perdón, puede ser administrado por cualquier creyente en comunión. Y esto lo decía, hermanos, pues no necesariamente tiene que ser, pues no sé, que venga el el hermano fulano de tal, que está en tal iglesia, en tal ministerio, que traigan al apóstol para que me bautice, ¿no? Que traigan al hermano que tiene el ministerio profético para que yo sea bautizado por él. A veces las personas ponen la confianza en eso, ¿no? No es que a mí me bautizó el apóstol de aquí de esta iglesia. A mí me bautizó el pastor que tiene un llamado profético en este ministerio. Y ponen pues su fe en esas cosas. Hermanos, ¿quién bautizó a Pablo? Ahí en Hechos capítulo 9 dice que era Ananías, un discípulo. El Señor le habló a Ananías y le dijo, ve a la calle que se llama Derecha y pregunta por un hombre que se llama Saulo. Y fue ahí, hermanos, preguntó por él y ahí estaba Saulo y lo bautizó Ananías. O sea, fue una encomienda que no se la dio Jesús a Pedro, a Juan, a Felipe, a Santiago o a algún apóstol. No, fue un discípulo. Ananías era un discípulo al cual el Señor le habló y le dijo, ve y preséntate con Pablo, Saulo, bautízalo, ora por él para que reciba la vista, y eso es lo que hizo Ananías, hermanos. Y sí, vino una manifestación del Espíritu Santo en Pablo ese día. Dice que cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Aconteció un milagro del Señor. Entonces, en efecto, hermanos, en el bautismo pueden acontecer milagros de sanidad, un recibimiento del Espíritu Santo, pero eso no está relacionado
con quién te bautiza o en dónde te bautiza, ¿no? Si, como decíamos, si es en el Jordán, si es en el río de Hidalgo, o de acá de Morelos, o es en una alberca de esas que se arman, etcétera. Independientemente de quién te bautiza, es algo que Dios está ahí y Él suministra lo que Él quiere según su voluntad, el don que quiera dar. Si quiere dar un don espiritual en la vida de aquella persona que se bautiza, Él lo hará según su voluntad. Eso no lo decidimos los hombres, ¿no? Al orar y decir, pues, que recibas este don en tu vida. No, hermanos, eso es algo que da el Espíritu Santo a cada creyente de acuerdo a la voluntad que tiene el Espíritu Santo. Entonces, pero sí puede acontecer una visitación del Espíritu Santo como se vio en Jesús, como sucedió en otras personas que al ser bautizadas, pues recibían quizás algún don en particular o previo al bautismo recibieron un don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto estamos refiriendo porque el bautismo es administrado por cualquier creyente y no hay atribución en tal en la persona que te esté bautizando. No porque te bautice tal o cual persona será mejor que otro, que la otra persona que se bautizó con otro hermano de diferente, pues quizás hasta a veces la persona dice, es que él tiene un rango mayor. No, es que el hermano pues no es de un rango tan alto. No, hermano, pues no depende de eso. Depende realmente de que es un creyente y es un hermano que sirve al Señor y también lleva a cabo esa obra. Así es que esto es algo relacionado al bautismo, hermanos. Eh, eh, Creo que es todo lo que podemos ahorita referir. Vamos a ver este pasaje de Gálatas capítulo 2, verso 20 para poder concluir. Dice aquí la escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que, hermanos, pues el Señor aquí nos deja ver que este debe de ser la identificación que debemos de tener como creyentes, vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado tomamos esa decisión de morir al yo, de ser crucificada a nuestra carne, morir, que muera la carne, que muera el pecado en nuestra vida, y ahora vivir para el Hijo de Dios, vivir por Cristo, una nueva vida en Cristo, como también veíamos en Romanos. Pues vamos a concluir aquí, hermanos. Quisiera hacer una oración y podemos terminar esta reunión. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que este tema, este mensaje quede como un mensaje, como una señal, como una instrucción en nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos ahora a ver, Señor, el significado del bautismo y también a anhelar, pero también a prepararnos, Señor, para poder llevar a cabo el bautismo en nuestras vidas. Dirígenos, Señor. Sabemos que tú lo que buscas es nuestra salvación. Pedimos en el nombre de Jesús que traigas liberación, libertad en nuestras vidas, en nuestros corazones, aquello que aún nos hace falta, Señor, que no hemos quizás quitado de nuestra vida. Te pido en el nombre de Jesús que tú te manifiestes en el corazón de cada uno, obrando, Señor, un milagro, obrando en su vida, trayendo libertad y también trayendo salvación, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo y te damos gracias por lo que nos habla tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.